Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una teoría. Vamos a hablar sobre la teoría de la recesión inflacionaria. Esta teoría nos llevaría a una posibilidad de que el Euribor alcanzara el 10%. Es una teoría un poquito loca, pero sí que me gustaría verla con vosotros, analizarla y ver las posibilidades reales que tiene. Porque nunca se sabe. ¿Quién sabe si algún día veremos al Euribor al 10%? Así que vamos a contrarrestar la teoría de la recesión inflacionaria con la teoría normal, con la teoría clásica, con la teoría de la recesión deflacionaria tradicional. Vamos a ver ambas teorías y vamos a ver los puntos que tienen en común y por qué la economía podría llevarnos a un Euribor al 10%. Vamos a empezar por analizar qué es una recesión deflacionaria. La recesión deflacionaria, la recesión tradicional, lo que nos indica es que una vez que la economía ha tocado techo, que el ciclo alcista de cualquier economía ha llegado a máximos, se produce una subida de la inflación. A esta subida de la inflación, debido al progreso y debido al incremento de la producción, le sigue una subida agresiva normalmente de tipos por parte de los bancos centrales. Cuando los bancos centrales llegan a un determinado nivel, normalmente el 5%, se produce un crack económico. Este crack económico provoca que los bancos centrales bajen tipos. Cuando bajan tipos, se produce lo que se llama una recesión deflacionaria. Lo que se produce es que la economía se contrae. Y a medida que la economía se contrae, los precios bajan. Normalmente, si los precios subieron al 3-4%, en una recesión deflacionaria, suelen acabar en el 1 o incluso por debajo del 1, si la recesión es muy dura, como por ejemplo durante la burbuja de 2008. Después, se realizan inyecciones de liquidez en la economía vuelve a funcionar, y volvemos otra vez a un ciclo alcista, que sería la línea verde de la gráfica. Esto es una recesión tradicional, es una recesión clásica. Es la recesión que, por ejemplo, tuvimos en 2000 o la recesión de 2008. Pero hay analistas que piensan que la recesión de 2023 no será una recesión deflacionaria, sino que será todo lo contrario, una recesión inflacionaria. En esta gráfica vais a poder ver mejor lo que estoy hablando. Las primeras dos montañas, las primeras dos subidas, son las crisis del 2000 y del 2008. Como he comentado antes, son recesiones deflacionarias, son recesiones tradicionales, en la cual la línea amarilla, que son los tipos de interés, subían para controlar la inflación. Una vez que la inflación estaba controlada, normalmente esta subida producía una destrucción de la economía, una destrucción de la liquidez. Una vez que se producía esa destrucción, se provocaba un crack económico. Cuando se provocaba un crack económico, los bancos centrales rápidamente bajaban los tipos para ayudar a la economía. Cuando se producía esta bajada de tipos y se producía un incremento del desempleo, la inflación bajaba con fuerza. Incluso podía llegar a tipos negativos, como podemos ver en la segunda montaña, en la montaña de la crisis de 2008. Bien, la diferencia entre estas dos recesiones deflacionarias con una recesión inflacionaria es que lo primero que podemos apreciar es la montaña de liquidez que se emitió por parte de los bancos centrales. En esta ocasión, en la recesión de 2023, la montaña de liquidez fue lo que provocó la inflación. Esta enorme montaña de liquidez provocó una subida de la inflación que llegó a estar por encima del 10%. En cambio, las subidas de inflación de las anteriores crisis no se provocaron por una inyección masiva de dinero, sino que fueron provocadas por productividad, por un aumento de productividad, como por ejemplo la de 2008, provocada por un aumento en la producción de la construcción de pisos. Cualquiera que haya vivido la burbuja inmobiliaria de 2008 recordará la cantidad de pisos que se construyeron, la cantidad de obra que había, la cantidad de grúas que inundaba todo el país.
Eso es una crisis tradicional, eso es una crisis por producción. Cuando aumentas muchísimo la producción y se produce el crack, tienes que destruir producción, tienes que destruir mano de obra cuando llega la bajada. Y a eso se agarran los analistas. Ellos hablan de que si esta fuese una crisis tradicional, lo que se provocaría sería una destrucción del empleo. Pero ahora mismo, vamos a ver en las gráficas, que en esta crisis no se está destruyendo empleo. En contra de lo que sí ocurrió en 2008 o ocurrió en el año 2000. Veamos ahora qué es una recesión inflacionaria. O también la podemos llamar estagflación. En una estagflación, en una recesión inflacionaria, se destruye Producto Interior Bruto, como lo podéis ver al principio de la gráfica, aumenta el desempleo, se destruye demanda, pero, a diferencia de la recesión deflacionaria, en la recesión inflacionaria aumenta la inflación. Lo cual es muy curioso, porque muchos me diréis, ¿cómo es posible que aumente la inflación? Si se está destruyendo demanda, si la gente no está comprando productos, ¿cómo es posible que aumente la inflación? La diferencia está fundamentalmente en la destrucción de oferta. En las recesiones inflacionarias, aunque se destruye empleo, no se destruye tantísimo empleo como en una recesión deflacionaria. Esa es la gran diferencia de lo que tenéis que entender. En una recesión, en una estagflación, es cierto que se destruye empleo, pero no en la cantidad que se destruye en una recesión deflacionaria. Esto es la principal diferencia y la principal causa que podría llevar al Euribor al 10%. Vamos a verlo mejor en una gráfica histórica. Esta es una gráfica de los últimos 50 años. La línea roja son las crisis de los años 70 y 80. Las crisis de los años 70 y 80 fueron recesiones inflacionarias. En cambio, la línea azul, el cuadro azul, son recesiones normales, recesiones clásicas. Son las burbujas de 2000 o 2008 o de 1990. Fijaros bien la diferencia. La línea negra es el Producto Interior Bruto. La línea naranja es la inflación. Si vais al cuadro rojo, entenderéis a lo que me estoy refiriendo. Si os fijáis, se destruía Producto Interior Bruto, pero la inflación se disparaba. Y además, lo hacía en 3 grandes olas. Hubo una primera ola al principio de los 70, una segunda ola inflacionaria aún mayor a finales de los 70 y una tercera ola a principios de los 80. La tercera ola llevó la inflación a niveles del 15%. Los tipos de interés en España llegaron a estar al 20%. Imaginaros un Euribor al 20%. Eso existió y eso es real y eso es histórico, ocurrió. Por lo tanto, sería estúpido no pensar o no quedarte un poquito de tiempo y mirar la posibilidad de que esta nueva crisis, esa crisis que estamos empezando a vivir, no fuese una crisis tradicional como la del 2008 o 2000 o 1990, sino que fuese una crisis parecida a las crisis de los años 70-80. Porque en ese caso, si los analistas se equivocan, si todos los analistas que hoy en día están diciéndonos en el telediario, en la televisión y en todos los medios, que se ha vencido la inflación, que la inflación está bajando y que la inflación acabará en cero, se equivocan. Y estamos en la roja, estamos en una recesión inflacionaria como la de los años 70. Podremos llevarnos una desagradable sorpresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué pienso que podría ser posible lo que estoy diciendo? ¿Por qué creo que puede ser que esta inflación sea una inflación? Perdonad, que esta recesión sea una recesión inflacionaria. Una de las causas es esto de aquí. Si miráis estas noticias del año pasado, podréis ver que durante la subida de la inflación de 2022 se destruyeron muchas granjas. Se sacrificaron muchas vacas, hasta un punto que se destruyó muchísima oferta. Cuando tú destruyes mucha oferta, aunque luego se produzca una crisis, los precios no se derrumban. Y no se derrumban
Porque hay mucha menor oferta. Si hay muchas menos vacas que antes, y hay mucha menos producción de leche, aunque tú disminuyas el precio energético, la inflación de la leche va a ser muy resistente. Eso es lo que ocurre en una crisis inflacionaria. Lo que ocurre es esto. Se destruye oferta, pero no se destruye medios de producción. El empleo se mantiene y la inflación, en el momento en el que bajas tipos, se dispara. Otras de las causas que podrían indicarnos que estamos en una recesión inflacionaria es la destrucción de empleo. En una recesión deflacionaria tradicional, como la de 2000 o 2008, inmediatamente después de que se produce, de que entras en recesión, de que el Producto Interior Bruto cae, se producen cientos de miles de despidos. Se producen despidos porque en las crisis tradicionales lo que se produce es una disminución de la demanda y la destrucción de la productividad. Cuando el ciclo de aumento ha sido por productividad, lo que se hace es normalmente despedir gente. ¿Por qué? Porque tú has aumentado tu riqueza contratando más gente. Has contratado más gente, has fabricado más, y cuando disminuye la demanda, lo que fabricas menos y por lo tanto despides gente. Eso es una crisis tradicional, una crisis como la de 2008 o la del año 2000. Pero la situación actual no es tan así, porque la subida de la productividad desde 2008 hasta 2022 no se produjo vía aumento del producto, se produjo vía aumento de deuda. Se produjo fundamentalmente porque las empresas, como hemos visto en unas gráficas en otros vídeos, se dedicaban a recomprarse acciones a ellas mismas. Pedían financiación a intereses negativos y con esa cantidad de financiación compraban acciones. Por lo tanto, no necesitaban aumentar la producción. Es decir, yo fabrico mesas, pero si puedo obtener liquidez y aumentar el valor de mi empresa que fabrica mesas vía deuda, en vez de fabricando muchas más mesas, entonces mi productividad no habrá sido porque he aumentado la fabricación de mesas, habrá sido porque lo que he hecho ha sido adquirir deuda y con esa deuda aumentar el valor de mi empresa. Lo vamos a ver en esta gráfica. Este es el aumento del empleo en Estados Unidos. Como veis, no ha parado de crecer. En Estados Unidos, el paro no ha disminuido, el desempleo no ha aumentado. Todo lo contrario, el empleo no ha parado de crecer en estos últimos años. Aunque la economía está bajando, aunque todas las voces hablan de recesión económica, aunque el petróleo ha disminuido precisamente porque todos los indicadores hablan de que vamos a entrar en recesión, el empleo no cae. ¿Cómo explicáis esto? ¿Cómo es posible que si estamos en las puertas de una recesión y nos están diciendo que la recesión va a ser una recesión deflacionaria y que se va a destruir economía, cómo es posible que el empleo siga manteniéndose? Ocurre igual en España. Fijaros al principio de la gráfica, la línea roja. Hasta el año 2015, desde 2008, era una recesión tradicional, una recesión deflacionaria, y por lo tanto se destruyó muchísimo empleo. Fijaros que en 2008 el número de desempleados era de 2.300.000 y que en el 2013 alcanzamos casi los 5 millones de desempleados. Pero si vais a la parte derecha de la gráfica, podréis ver que aunque los resultados económicos empiezan a ser bastante malos, en cambio, aunque tenemos recesión en Alemania, el empleo no se destruye. El empleo sigue bajo. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica esto? ¿Estamos realmente, como dice la televisión y los medios de comunicación, en una recesión deflacionaria tradicional, en la cual vamos a ver cómo la inflación acaba al 2% o incluso al 0%, y donde vamos a ver a los tipos bajar al 0%? ¿O no es así? Y en lo que estamos es en todo lo contrario. Fijaros la inflación. Hace unos días, ayer mismo, salieron los últimos datos. Datos que eran muy buenos y que nos estaban indicando que la inflación no hacía más que bajar. Pero realmente, si analizas bien los datos, lo que está bajando con mucha fuerza es la inflación general. Es la inflación que tiene en cuenta los productos energéticos. El petróleo, lo que está ocurriendo es que el petróleo está asustándose y está viendo la recesión entrar ya con fuerza. Cuando eso ocurre, normalmente el precio del petróleo baja mucho, ya que se anticipa
a una menor productividad. Esa bajada del precio es lo que suele hacer que la inflación baje. Pero la subyacente, la inflación que no tiene en cuenta la energía, como por ejemplo el aceite o los productos básicos de comida, esa inflación se mantiene fuerte. Acaba bajando, pero acaba bajando mucho más suave, mucho menos que la inflación general. El error es pensar que se ha ganado la inflación, que se le ha derrotado, teniendo todavía una subyacente por encima del 6%. En estos números lo vais a poder ver mejor. La línea amarilla es la subyacente, la línea roja la inflación general. Como veis, la subyacente, la core, la inflación core, sigue estando resistente. Es cierto que está bajando, pero a menor velocidad que la inflación general. Fijaros, ocurre lo mismo en Estados Unidos. La core, la subyacente de Estados Unidos, se mantiene muy estable, al igual que se mantiene muy estable la de España. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta recesión, en diferencia de una recesión tradicional donde la inflación baja con mucha fuerza, es muy resistente. Esta inflación está siendo muy resistente, lo cual nos puede hacer pensar que si los bancos centrales se equivocan, si los bancos centrales no tienen cuidado y de repente, porque se produce una bajada en la bolsa, bajan con fuerza los tipos de interés, provocarían una segunda ola de inflación que podría ocurrir como en los años 70, nos llevara a una inflación mucho más alta que la anterior. Pero ¿por qué digo que la productividad no ha sido en esta crisis como la anterior? ¿Por qué digo que el aumento de riqueza no ha venido porque se ha fabricado más, sino porque se ha endeudado más? Lo digo por esta gráfica, la habéis visto en otros de mis vídeos. En esta gráfica podéis ver la diferencia del incremento del Producto Interior Bruto con respecto a la deuda. Si os fijáis bien, España, Grecia, Estados Unidos no han incrementado tanto su Producto Interior Bruto por ellos mismos que por la deuda. Si os fijáis, si hacéis una diferencia entre lo que se han endeudado los países con lo que ha crecido en riqueza, podéis ver claramente que el saldo es negativo. Es decir, los países han necesitado muchísima deuda para crear riqueza, lo cual quiere decir que esa riqueza que se ha creado durante estos años no ha sido tanto por productividad, sino por deuda, por endeudamiento, por liquidez, por la masiva liquidez que habéis visto en la anterior gráfica. Pero si se destruye economía, ¿por qué digo que va a subir la inflación? No tiene sentido. Si todos los bancos están haciendo restricciones de crédito, si la economía baja, ¿cómo es posible que se pueda pensar en un aumento del dinero? ¿Cómo es posible que se pueda pensar en un aumento de la inflación? ¿Qué podría provocar ese aumento de la inflación? La impresora. Lo tenéis en esta gráfica. Fijaros la inyección de liquidez que realizó la Fed cuando se produjo la crisis bancaria de Silicon Valley Bank. Esta rápida inyección de liquidez es lo que mantiene vivo el sistema. Esta forma que tienen los bancos centrales de que al mínimo problema inyectan liquidez es, en mi opinión, una de las razones que podría llevar a este aumento de la inflación. Fijaros en esta otra gráfica. Esta es la gráfica histórica de subida de tipos. Como os he dicho antes, en la inflación, en las recesiones inflacionarias de principios de los 70 y 80, los tipos de interés llegaron al 20%. En la actual, la inflación ha llegado a estar al 10%, pero los tipos tan solo han llegado al 5%. Según la regla de Taylor, para poder hacer bajar una inflación del 10% al 2%, los tipos tendrían que haber sido del 10%, pero no lo han sido. Lo han sido solo del 5%. Esta es otra de las razones que me hace pensar que si los tipos de interés bajan de golpe, si los bancos centrales no tienen cuidado, podríamos meternos en una siguiente ola inflacionaria que llevara a los tipos y al Euribor al 10%. Fijaros la enorme cantidad de deuda que tenemos. Esta gráfica ya la he puesto en otros vídeos. Es la deuda que tiene España y la deuda que tienen los Estados Unidos, que es enorme, enorme. Esta es otra de las razones que pueden provocar que la inflación sea muy resistente, ya que los bancos centrales van a tener que emitir mucha cantidad de dinero para mantener las condiciones actuales de emisiones de deuda. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué digo que los bancos centrales van a seguir teniendo que seguir imprimiendo? No tendrían que
disminuir su balance, no tendrían que dejar de inyectar dinero. Fijaros esta noticia. Con todo el problema del techo de deuda, los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, va a tener que ahora que emitir $1 billón, $1 millón de millones de dólares. Van a tener que ser emitidos de forma de deuda, de forma inmediata, ya que durante meses el Tesoro ha quedado prácticamente a cero. La situación, la escasez de dinero que tiene Estados Unidos ahora, le va a llevar a una emisión de deuda masiva. Si no hay inversores que compren toda esta deuda, el Tesoro de los Estados Unidos, la Fed, va a tener que ser él, mediante impresora, quien compre toda esta deuda. Lo tenéis en esta gráfica. Actualmente, la mayoría de los países están abandonando la deuda de Estados Unidos. Si todos estos países no compran deuda a Estados Unidos, ellos van a tener que imprimir ingentes cantidades de dinero para poder mantener sus niveles de deuda. Esto va a provocar inyección de liquidez en el sistema. Esta es otra de las teorías o de las razones por las que creo que en unos meses, a causa de estas inyecciones masivas de liquidez, podría volver la inflación de forma muy agresiva. En esta gráfica podéis ver cómo los bancos centrales están abandonando la compra de deuda y en su opinión están comprando oro. Dejan de comprar deuda y compran oro. Esto podría ser una de las razones que llevaron a los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa a tener que inyectar dinero en el sistema para mantener las compras de deudas nacionales, ya que los inversores estarían abandonando la deuda y llevando sus inversiones hacia el oro. ¿Qué quiere decir todo lo que hemos visto? Es una teoría. No estoy diciendo ni estoy afirmando que esto va a ser así. Solamente es una teoría. Pero es una teoría, la teoría de la recesión inflacionaria, que tiene fundamentos. No es una locura. No es una total locura. No podéis pensar que es imposible que el Euribor, en una sucesión de olas inflacionarias, pudiera llegar al 10%. No es una locura, porque como os he enseñado, el mundo occidental tiene un enorme problema con la deuda. Y además, el empleo no se ha destruido. Y además, la subyacente, la inflación core, está siendo muy resistente. Esos tres factores me hacen pensar que si nos equivocamos, si los analistas tradicionales se equivocan y no vamos a una recesión tradicional, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de vernos en una situación económica parecida a la de finales de los 70 y ver varias olas inflacionarias que le basen los tipos hasta el 10%. Espero te haya gustado este vídeo. Ahora, turno de preguntas. Suben el precio de todo y al final la gente solo puede comer patatas y pan. ¿Realmente en una recesión inflacionaria ocurre eso? Las recesiones inflacionarias, o la estanflación como la quieras llamar, es una destrucción de la riqueza. Efectivamente, tal como estás comentando, en una situación así ocurriría eso. No se destruiría empleo, pero sí se destruiría riqueza. Es decir, tendríamos trabajo, pero económicamente seríamos más pobres. ¿Afectaría a la bolsa? Por supuesto. Por supuesto. En una recesión, en todas las recesiones afectas a la bolsa. Tarde o temprano la bolsa acaba cayendo. Se acaba produciendo un crack. En una recesión inflacionaria también. Lo que ocurre, la diferencia, es cómo reacciona el sistema. La diferencia, el miedo que podría ocurrir ahora, es que la bolsa bajara con fuerza y los bancos centrales inyectaran enormes cantidades de liquidez para mantener el sistema. Si hacen eso, que es lo que hicieron, por ejemplo, en 2008, podrían provocar una nueva ola inflacionaria. ¿Puedes explicar la diferencia en que Estados Unidos emita deuda y imprime dinero? Vale. La diferencia es muy simple. Hay dos organismos fundamentales en los Estados Unidos. Uno es el Tesoro y otro es el Banco Central. Son dos cosas distintas. Es como decir España, por un lado, el Tesoro de España por un lado, y el Banco Central Europeo por otro. Si España necesita pagar las pensiones, lo que hace España, lo que hace el Tesoro de España, es emitir deuda. Y el que le compra esa deuda para que pueda pagar las pensiones es el Banco Central Europeo. En Estados Unidos funciona exactamente igual. El Tesoro americano emite deuda y es el Banco Central
el Banco Federal de los Estados Unidos, el que le compra la deuda mediante la impresión de dinero, mediante impresora. Al igual que el Banco Central Europeo le compraría la deuda a España mediante impresora, mediante inyección de dinero. ¿Cuál es la posibilidad de que Europa le compre deuda a Estados Unidos? Claro que se compran deuda. Eso puede ocurrir. El Banco Central Europeo puede en un momento dado decidir comprar deuda a Estados Unidos. Pero si le compra deuda a Estados Unidos, lo hará inyectando dinero, impresora. Con lo cual estamos en las mismas. ¿Se pueden ayudar los países occidentales entre ellos? Sí. Pero van a inyectar dinero, van a crear más masa monetaria. ¿En qué afecta la guerra de Ucrania en este muy posible desastre económico? Al final, cuando hay una crisis, también la geopolítica queda afectada. La guerra de Ucrania no es más que el choque, que el enfrentamiento entre los dos bloques que se están formando. La guerra de Ucrania es muy importante porque ha separado. Hasta la guerra de Ucrania podríamos hablar de un mundo global. Pero después de la guerra de Ucrania, o ahora mismo en la situación actual, estamos viendo cómo el mundo va hacia un mundo bipolar. Estamos viendo cómo ahora se están creando dos grandes bloques. Por un lado Rusia y sus aliados, y China, y por otro lado Estados Unidos y sus aliados. Y la guerra de Ucrania no es más que una especie de conflagración entre ambos bloques. Jesús, no acabo de entender por qué si sube 1 punto o 2 el Euribor, la hipoteca sube el doble. No es que suba 1 punto o 2, para que la hipoteca suba el doble, el Euribor tiene que subir fácil entre 4 o 5 puntos. Son intereses económicos. O sea, tú tienes una deuda. Lo expliqué en la gráfica que tengo, en la tabla que tengo del Euribor. Si tú tienes una hipoteca de 250.000 euros al 0% o al 0,2%, pagas una mensualidad a 25 años de unos 760 euros. Pero, si esos intereses, si el Euribor sube 5 puntos, o 4 puntos y medio, y pasas a unos intereses del 4,7 en vez del 0,2, doblas la mensualidad, porque la mensualidad al fin y al cabo lo que estás pagando son los intereses de esa hipoteca. Si ellos emiten deuda y ellos se compran, no pueden quebrar nunca. Ahí no tienen. No, porque entonces te conviertes en Argentina. Si tú imprimes de forma indefinida y te autocompras, lo que haces es que devalúas tu moneda. Porque cada vez que imprimes, tu moneda pierde valor. Por eso puedes acabar incluso en una hiperinflación. Eso es, por ejemplo, lo que hace Venezuela, lo que hizo Venezuela, o lo que intentó también hacer Argentina. Si los países se autocompran, emitiendo moneda, al final devalúas tu moneda, y al final lo que vas es a la hiperinflación. Un 10% de tipo de interés, ¿no quebrarían los bancos centrales? No. Ya hemos vivido en el mundo con un 20% de intereses. No es el fin del mundo. No os penséis que si vamos a un 10% se destruye todo. No, para nada. Nos acoplaríamos, eso sí. Pero no se destruiría, no sería el fin de la economía y el fin del mundo. Sencillamente nos acoplaríamos a esos tipos de interés. Por supuesto que nos empobreceríamos. Por supuesto que la moneda valdría menos. Por supuesto que se produciría una devaluación de la moneda. Pero en muchos otros países de Sudamérica siguen viviendo con incluso inflaciones del 100%. O vete a Turquía, donde la inflación también es altísima y también siguen viviendo. O sea, no es el fin del mundo. O sea, mucha gente me dice, eso es imposible, porque si sube al 10% se destruye todo. No, no se destruye todo. Lo que ocurriría es que mucha gente sería mucho más pobre. ¿Qué ocurriría si aumenta el techo de deuda, pero deciden no pagar y entran en default? Hombre, si aumentan el techo de deuda es para emitir deuda. Lo que sí que les puede pasar es que no les dé tiempo. Lo que sí que puede ocurrirles, que es uno de los temores que ahora mismo hay, es que emitan deuda, pero no consigan colocar toda la deuda que van a emitir. Y al no colocar toda la deuda, pueda pasar que algunos de los vencimientos que tienen no lleguen a tiempo. Eso es un poco el temor que tienen, por eso se están dando tanta prisa. Por eso todavía la economía no los tiene todo 100% seguro. Lo que les puede ocurrir es que sea tanta la cantidad que tienen que colocar que no consigan suficientes inversores y no les dé tiempo. En ese caso, ¿qué pasaría? Pues que probablemente intervendría la Fed, inyectando dinero. Con los precios actuales, comprarse una vivienda al 10% es la ruina total. Es la ruina total ahora mismo. Pero si se produce un aumento de los salarios, que es lo que ocurría en los años 70 y años 80, que aumentaban los salarios, al final no es tanto. De hecho, si hablas con la gente más mayor, te dirán, bueno, yo me hipotequé a un 20% y enseguida pagué la casa. Claro que la pagaste enseguida, porque la moneda se devaluó tanto
que lo que te había costado en aquel momento, imagínate, 10.000 pesetas, o 100.000 pesetas, al cabo de 5 años, la peseta había caído tanto que ya prácticamente no pagabas nada. Eso es una cosa que tenéis que entender y tener claro. Los tipos pueden ser muy altos, pero si se produce una devaluación enorme de la moneda, tú acabas pagando menos. Pero les costaba 20 veces menos, claro. Pero si se devalúa, tú imagínate que nos tiramos 5 años, si les costaba 20 veces menos la vivienda. Tú imagínate que nos tiramos 5 años con una inflación del 10%. Al cabo de 5 años, una casa que ahora cuesta 300.000, dentro de 5 años nos parecerá barata. Porque la moneda se habrá devaluado tanto que 300.000 euros serán poca cosa. ¿Qué proyecciones tienes de la inflación en España y Europa con la población envejecida, robotizada e inteligencia artificial? No lo sé, eso no lo tengo. No lo tengo yo eso. Ni yo ni creo que nadie. Esa proyección no sabemos lo que va a pasar. Que tenemos un problema en Europa con la población envejecida, te lo digo ya, eso es fácil. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, la robotización, pues no lo sé, vamos a ver cómo evoluciona. Ahora mismo parece que es el nuevo boom, el nuevo maná. Vamos a ver cómo va evolucionando todo esto. Vamos a ver si es verdad que con la inteligencia artificial se va a producir un boom económico que nos va a salvar a todos y que todos vamos a ser felices y contentos y millonarios. Vamos a ver qué ocurre. Entonces la solución es imprimir inmediatamente. Sí, seguramente es lo que hagan. Seguramente en cuanto vean la cosa complicada, la FED intervenga. Vale, imagino que intentarán primero ver si hay suficiente inversor como para no necesitar tener que inyectar dinero, pero si ven que la cosa se complica, van a inyectar dinero. Bueno, chicos, yo lo dejo aquí, ¿vale? Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.